honra, de toda alabanza, amén. Y mucho más, amén, porque Él es Dios. Nosotros solamente le podemos dar hasta cierto punto una alabanza al Señor porque somos terrenales. Pero Dios es todo poder, Él es glorioso y Él merece lo máximo, lo más grande de nosotros lo merece Dios, amén. Bendito es el Señor Jesús. Por eso es que cuando una persona quisiera decirle cosas a Dios y de pronto se le acaban las palabras y él quiere expresar algo más para Dios, algo más grande, gloria al Señor Jesús, que ya no puede expresarlo, gloria al Señor, con palabras, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu le ayuda, gloria al Señor Jesús, en esa debilidad, dice la palabra de Dios, y entonces termina esa persona por el Espíritu hablando en otras lenguas que Dios le pone que hable, gloria al Señor Jesucristo. Así es nuestro Dios, bendito sea el Señor. Cuando la persona ya no encuentra palabras de este mundo para alabar al Señor, entonces comienza el Señor a darle nuevas lenguas y esa persona comienza a alabar a Dios en otras lenguas, como dice la palabra de Dios, porque así está escrito en la palabra de Dios, que este pueblo en otra lengua hablará, gloria al Señor Jesús. Así está escrito, esa es una señal de la palabra de Dios. Bendito es el Señor, contento con el Señor, porque Dios está orando, hermanos. Dios está orando aquí en este lugar. Él es el interesado en este lugar. Como ustedes saben, hermanos, tenemos una campaña el 1, 2 y 3 de abril, gloria al Señor Jesucristo, una campaña evangelística que yo quise llamarla con el nombre Campaña Evangelística Internacional. Porque Dios ha querido bendecirnos, hermano, porque con la ayuda de Dios ya se confirman 2 hermanos de 2 países diferentes al de aquí de Colombia, que vienen para acá, esos 2 pastores, a ayudarnos a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Estaremos predicando en La Loma, estaremos predicando aquí en este sector de la playita, por allí puede ser en las canchas, estaremos predicando en el parque, gloria al Señor, de la parte alta, allá donde nuestro hermano Ballesteros, gloria al Señor Jesucristo. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Usted no se pone contento con eso? Denle un aplauso al Señor, que el Señor nos está ayudando, gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesús. El Señor ha puesto sus ojos en este lugar, pues la obra es de Él, bendito sea el Señor. Él es el dueño de las almas, Él es el interesado, gloria al Señor, en la salvación de cada una de nuestras almas, y por eso Él va a poner, gloria al Señor, los obreros, Él va a poner los soldados de Cristo aquí para que trabajemos todos juntos por la salvación de las almas, hermano. Bendito sea el Señor. La Iglesia Rema Internacional Colombia ya es una iglesia legal, ya es una iglesia con una personería jurídica del Ministerio del Interior. Bendito sea el Señor Jesucristo, eso es una gran bendición. Ya estamos en contacto con nuestros hermanos de los otros países. Se ha abierto ya un comité de obra misionera extranjera. Bendito sea el Señor Jesucristo, y Dios nos está bendiciendo, hermano. Nos está bendiciendo, hermano, que una persona sienta el deseo de venir de otro país hacia acá, como es el país de Estados Unidos, y que Dios le ponga a ella el deseo de pagar todo, pagar su pasaje, de pagar su hotel, todo de parte de Él, porque tiene esa persona un amor a las almas. Ama a las almas, gloria al Señor Jesucristo, y quiere que las almas sean salvas. Bendito sea el Señor Jesús. En tiempo anterior también, hermano, el pastor del Valle del Cauca me informaba en tiempos pasados, pueden sentarse, hermanos, qué pena, me informaba que habían personas interesadas en ese sector en bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. También allá en la ciudad
de Medellín también se está predicando en una casa el Evangelio ya desde hace más de 2 años, gloria al Señor Jesucristo, y Dios está orando también en ese lugar. Han habido personas que también están escuchando la palabra de Dios. Hoy hablé con el pastor allí, Carlos, de Medellín. Bendito sea el Señor Jesucristo, y con la ayuda de Dios Él va a tratar de estar aquí también en esa fiesta. El pastor de Bogotá ya tiene pagos los pasajes, ida y vuelta, también va a estar con nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. También hay otro ministro, hermano, de aquí mismo, de este sector, de otra iglesia del nombre, por aquí cerca, en el Kennedy, que dijo que iba a venir a acompañarnos, que también iba a estar con nosotros en esta fiesta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para el Señor Jesús. Porque las almas necesitan escuchar este mensaje. Amén. Y el Señor va a hacer cosas grandes, va a derramar de su Espíritu Santo. Yo siento el poder de Dios, yo siento que esta obra es de Dios. Yo siento que Dios está reventando las cadenas y Él es el único que puede reventar las cadenas. Él es el dueño de la obra, amén. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Pero Dios ya está tocando los corazones. Por allí hay una casa que quiere que lo visitemos a las 7 de la noche. Hemos visitado varias familias, gloria al Señor Jesús. Tenemos varios lugares donde estamos predicando. Dios está orando. Dios está orando, hermanos. Nunca nos desanimemos. Bendito sea el Señor, porque Dios está orando. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar en pie y vamos a orar por todos estos propósitos. Vamos a orar a Dios por todos esos hermanos que ya han tomado la decisión de venir, amén, a este lugar, que ya hasta han pagado pasajes. Bendito sea el Señor. Ya hay un programa, bendito sea el Señor Jesucristo, que es en compañía de varios países, porque estamos varios países, algo internacional. Bendito sea el Señor Jesucristo, para que Dios obre en cada país donde está cada hermano, para que lo traiga aquí. También viene entre esos hermanos un hermano de Venezuela, que quiere él trabajar con la iglesia Rema, bendito sea el Señor, un pastor, y va a estar con nosotros también acompañándonos, que él quiere pertenecer. Vamos a estar hablando con él y Dios irá decidiendo. Bendito sea el Señor Jesucristo, pero Dios está con nosotros. Vamos a orar especialmente por este propósito, y estemos orando todas estas noches, todos estos días, en nuestros ayunos también estemos orando por eso, por el propósito que hay aquí, la gran campaña 1, 2 y 3 de abril, una campaña en pro de la salvación de las almas del Café Madrid. Bendito sea el Señor Jesucristo, que Dios nos regale personas arrepentidas, que Dios toque corazones que se arrepientan, hermano, y que le entreguen la vida al Señor. Un día estuve yo predicando en un parque y 2 mujeres se entregaron al Señor, hermano. En un parque de Bucaramanga se arrodillaron y se entregaron al Señor ahí en público, en un parque. Gloria al Señor, porque Dios es poderoso, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar por esta misión. Bendito sea el Señor Jesús, que se está haciendo aquí en este lugar, y por esos hermanos que ya tienen en el corazón venir, que Dios les apareje todo, que quite todo obstáculo del enemigo. Señor Jesús, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Queremos pedirte por cada pastor de cada ciudad, de cada país, Señor Jesús, que ya ha hecho, Señor Jesucristo, en su corazón la decisión, por cada cantante, por cada hermano, por cada amigo, que tú ya estás tocando el corazón de ellos para que vengan, Señor, a esta gran campaña, por cada líder, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, quita de enfrente de nosotros todo obstáculo, toda trampa que el enemigo ponga, Señor, toda perturbación, toda tentación que el enemigo ponga, Señor Jesús, quítala del medio en tu nombre, Señor Jesucristo. Todo espíritu contrario, Señor, que no quiera que tu palabra, Señor, se predique, que no quiera que tu palabra prospere, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos que no tiene autoridad con esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús
Quitamos todo obstáculo, Señor, que impida, Señor, que estos hermanos puedan venir, Señor, a colaborarnos, a estar con nosotros, Señor, que las cadenas se rompan, Señor Jesucristo, en tu nombre santo, toda cadena de hechicería, toda cadena de idolatría, toda cadena, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, que sea rota, Padre Santo, en tu nombre glorioso, Señor, lo pedimos, bendito Señor Jesucristo. Amén, bendito Dios. Vamos a orar por las peticiones, hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Usted tiene alguna petición en esta noche que quiera ponerla para que oremos por ella en esta noche? Pues yo por Yomel García Rojas y por Carlos de Amén. Por que el Señor los toque, que el Señor cargue esos corazones que tienen, que el Señor toque esos corazones, Dios mío, que limpie esos corazones, Señor. amén, amén. Amén, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Por Diomedes y por Luis Carlos, Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre santo. ¿Algún otro quiere poner otra oración? ¿Tiene alguna petición? Este hombre también, en el nombre del Señor Jesús, que yo sé que esa rodilla en el nombre del Señor Jesús va a ser sana, el que sana, el que cambia, Amén, amén. el que limpia todo cuerpo, todo sana. Yo tengo y yo creo en el nombre del Señor Jesús, que Dios puede. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, así es. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Alguna otra petición, hermana Adriana? Por la familia Ballesteros, amén. Vamos a orar por él y por todos sus hijos que el enemigo ha querido ponerle trampas y cosas, pero Dios también está obrando en esa familia, amén. Bendito es el Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a orar por la enfermedad que tiene nuestro hermano José, que el Señor está orando en su rodilla, sea sanándolo, que sea cada día obrando en su vida, Yo también pido oración por Andrea Melissa y su amiga. Hoy ella se graduó, la hija de Liliana, mi esposa, se graduó como psicóloga. Bendito es el Señor, ha sido Dios, les decía yo esta tarde, Dios es el que las ha hecho ustedes psicólogas. Es Dios, denle la gloria al Señor Jesucristo, amén, que les ha permitido y les ha dado la fuerza y pudimos allí tener una lectura de la palabra, pudimos orar por ellas dos, bendito sea el Señor Jesús, y sé que Dios estaba ahí también con nosotros, obrando por ellas también, que Dios cada día use a esas muchachas también. Bendito sea el Señor, porque Dios usa la ciencia. Que Dios use esa ciencia que les ha dado a ellas y que sea para la gloria del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar por todo esto una vez más. Señor Jesús, Padre Santo, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Hay todo poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay todo poder, Señor Jesucristo, infinito poder, Señor. Hay poder eterno en tu nombre, Señor Jesucristo. Toda cadena, Señor, se rompe en tu nombre, Señor. No solamente hay poder en tu nombre, no, hay poder eternamente en tu nombre. Hay infinito poder en tu nombre, Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Tú no eres mi Dios, tú eres el Dios Todopoderoso, Señor Jesús. El Dios de todos, Señor Jesús, el Dios que lo llena todo, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Señor. Hay eterno poder en tu nombre, Señor Jesucristo. Dios obra en este lugar, tú has obrado, pero obra aún más, Señor Jesús. Obra en cada enfermedad, Señor Jesús. En otros lugares, Señor, en otros lugares donde hemos predicado, donde hemos evangelizado, Señor, tú has tenido que hacer un portento grande, un milagro. Haz un milagro en este sector del café, haz algo, Señor. Haz algún portento poderoso, Señor. Haz algo, Señor Jesús, que toda la gente aquí del café tenga que decir, Señor, que Dios obró allí en ese lugar, Señor Jesucristo. Mete tu mano poderosa, Señor, con prodigios y con milagros, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso.
Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Señor. En tus manos ponemos todas esas familias, todos esos jóvenes que le hemos hablado, Señor, todos esos niños que les estamos predicando la palabra de Dios, Señor Jesucristo, con tu Espíritu Santo, Señor, obra, Padre Santo, Señor, en cada una de esas vidas, en cada una de esas almas, en cada enfermedad, Señor Jesucristo, que hay aquí entre nosotros. Sánala, Señor Jesús. Toca a nuestros hermanos, Señor. Derrama sanidad para nuestros huesos, como dice la palabra de Dios. Tú eres medicina para nuestros huesos, Señor. En tu nombre glorioso, Señor, hay todo poder en tu nombre, Señor Jesús, eternamente. Hay poder en tu nombre, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor Jesús, que se nombra en este siglo y en el venidero, Señor Jesucristo. Hay poder eterno en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito es el Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos los hermanos de la familia Rema. Gloria al Señor a nivel mundial. En el nombre de Jesús confesamos que esa familia Rema crecerá en el mundo entero. En el nombre de Jesús crecerá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. Saludamos a todos en general, todos los pastores de la iglesia Rema a nivel mundial en todo lugar, y a todos los pastores del nombre de Jesús en todos los lugares del mundo y demás personas que nos alcanzan a escuchar. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, por las redes también escuchan al Señor. Hay momentos que en las redes hay unos pocos escuchando la palabra de Dios. Hay veces que hay varios. Hace poco en una transmisión que hicimos habían 197 personas escuchando. Bendito es el Señor. Eso es una gran bendición. Bendito es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, Señor, el Señor nos ha dado medios para predicar la palabra de Dios. Usemos todo lo que tengamos para extender este mensaje, hermano, porque el tiempo está cerca. Dice en el libro de San Juan, gloria a Dios, bendito es su nombre santo. Libro de San Juan, dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 31 en adelante. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo todo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gloria al Señor Jesús. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Gloria a Dios. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira.
Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bendito es el Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito es el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos tener esa libertad, hermano. Nosotros necesitamos tener la única libertad verdadera que la da Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hay gente que ofrece libertad a otras personas y dice la palabra que son ellos mismos esclavos de corrupción. Ningún hombre, por bueno que sea, ningún hombre por letrado que sea, ningún hombre por inteligente que sea, ningún hombre porque haya tenido la mejor conducta, la vida más intachable, ninguno de ellos puede ofrecerle a usted libertad. Bendito sea el Señor. Y esa libertad que ofrece el Señor no es la libertad de salir de una cárcel, gloria al Señor Jesucristo, no es la libertad tan solamente de librarse de pronto de una enfermedad, no es la libertad de pronto psicológica, no es la libertad de pronto de salir de un país que está en guerra hacia otro país, no, Señor. La libertad que ofrece el Señor Jesucristo es una libertad más grande, gloria al Señor Jesús. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, yo voy a hablarle a usted de algunas cosas de las cuales Dios nos hace libre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Aquí habían unos hombres, bendito sea el Señor Jesucristo, que decían que eran hijos de Abraham, que decían que eran descendientes de Abraham, que ellos decían: en nuestras venas corre la sangre de los nietos o de los tataranietos de Abraham. Nosotros somos linaje santo, nosotros somos descendientes de los israelitas, decían estos hombres. Nosotros somos personas libres, decían ellos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero el Señor les decía: ustedes no son libres porque ustedes hacen los deseos de vuestro padre el diablo. Ustedes no son libres porque ustedes quieren matarme a mí. Y ustedes que dicen que son hijos de Abraham, si en verdad fueran ustedes hijos de Abraham, escucharían la palabra que yo estoy predicando, les decía el Señor Jesucristo. Porque Abraham oyó a Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, bendito sea el Señor, porque escuchó a Dios. Y Dios lo hizo libre, bendito sea el Señor. Pero estos que decían que eran linajes de Abraham, estos que decían que eran descendientes, gloria al Señor, de Israel, estos que decían que por su sangre corría, gloria al Señor Jesucristo, esa descendencia del pueblo santo de Israel, estaban tratando de matar a Jesús de Nazaret. Bendito es el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor les dice: ustedes son esclavos. Aunque ustedes sean descendientes de Abraham según la carne, según la sangre, ustedes están esclavos en su espíritu. En su espíritu ustedes obedecen los deseos del diablo. Y es que cuando una persona obedece los deseos del diablo y no puede liberarse de los deseos que el diablo le pone en su mente, es porque esa persona está esclava. Bendito sea el Señor. Y esa libertad es la que nos quiere ofrecer el Señor Jesús. Esa libertad es la que Él les dice a ellos: conoceréis la verdad y seréis libres. Gloria al Señor Jesús. Si usted, cuando comienza a decirle la verdad de Dios a alguien, a veces esa persona se ofende. A veces esa persona se siente muy ofendida. Estas personas se sintieron muy ofendidas, bendito sea el Señor, a tal punto que le dijeron al Señor Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea que ellos trataban de decir que Jesús, como no se le conocía a su padre, ellos trataban de decir que Jesús había sido nacido de fornicación. Ellos trataban de decir que Jesús era nacido de fornicación, pero en realidad el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es la manifestación del único Dios en carne. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Pero ellos estaban tan cegados
Ellos estaban tan atados, gloria al Señor. Ellos estaban tan encadenados que no podían entender quién era Jesús. Bendito es el Señor, denle una alabanza al Señor Jesús. Pero el Señor sigue insistiendo, ustedes necesitan ser libres. Y Él sigue diciéndole, porque todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y tal vez esta gente, aunque de pronto estaba en sacrificios, tal vez esta gente, aunque de pronto era descendiente del pueblo de Israel, pero aún estaban esclavizados, aún el diablo los tenía atados. Y es que en el hombre hay cadenas, hermanos, que usted no las puede ver, pero hay cadenas espirituales que tienen ahí al hombre encadenado, lo tienen encadenado en los vicios, en la fornicación, en el adulterio, en la hechicería, en las drogas, en muchos pecados, gloria al Señor, encadena el diablo al hombre. Y la persona no puede ver eso. Inclusive la persona hasta se siente mucho mejor así, hasta tal punto de que la persona dice, yo no necesito libertad como el... ¿Usted quién es que viene a hablarme aquí de la palabra? Usted es otro pecador peor que yo. Y cosas así, bendito sea el Señor Jesucristo. Pero es el Señor Jesucristo el que dice esas palabras. Es el Señor que dice, si el Hijo verdaderamente lo libertare, ustedes verdaderamente serían Abraham, que eran hijos de Dios, que eran descendientes de Israel, querían matar al Señor Jesús. Por eso, amigos, es que usted y yo necesitamos la libertad que solamente ofrece Jesucristo. El concepto de libertad es valorado entre muchos seres humanos. Nos gusta hablar nosotros de libertad. Nos gusta a nosotros sentir que tenemos ese derecho de ser libres. Y algunos tienen el concepto de libertad, porque estamos hablando esta noche de libertad, y el concepto de libertad para ellos, de que el Señor nos hace libres. Algunos piensan que ser libre es que yo voy a donde yo quiera, que yo me pongo la ropa que yo quiera, que yo hago con mi vida lo que quiera, que yo si quiero tener 5 o 6 mujeres las tengo, que si yo quiero fumar la droga que yo quiera la fumo, porque yo soy libre. Y ese es el concepto de libertad que tiene el hombre. El hombre piensa que ser libre es hacer lo que yo quiera, pero la verdad de la Biblia es que ser libre es ser libre del pecado. Ser libre es ser libre espiritualmente. Bendito sea el Señor, denle una alabanza al Señor. La verdadera libertad es que usted no sea esclavo del diablo. La verdadera libertad es que usted tenga poder y autoridad en el nombre de Jesús para decirle que no al pecado. Esa es la verdadera libertad, gloria al Señor Jesucristo. Esa es la libertad de la que habló Jesucristo. No es la libertad de la que hablan los hombres, gloria al Señor Jesús. Sin embargo, solo en Jesús podemos tener la verdadera libertad. Esa libertad que brota de lo más profundo de nuestro ser, gloria al Señor. Esa libertad que ofrece Jesucristo, que solamente puede darla Jesucristo. Hay gente que se cree libre. Y hay gente que dice, yo estoy libre. Estoy gozando de una libertad grande, dicen. Hay gente que se cree libre porque de pronto tiene dinero, porque está por allá en una mansión y dice, yo puedo hacer lo que quiera, yo visto lo que sea, yo tengo guardaespaldas, aquí nadie me toca, yo como lo que yo quiera, yo bebo lo que yo quiera, yo me la paso todo el tiempo es en fiesta, en una cosa y en otra, y es que tengo una libertad tan linda, dice, porque puedo hacer lo que quiera con mi vida, gloria al Señor Jesucristo. Y esa es la libertad que el hombre cree que así es que Él es libre. Bendito es el Señor, denle una alabanza al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo le dice a esas personas que creen que esa libertinaje en el que ellos viven, que esa es la libertad, el Señor Jesucristo les dice, no, usted tiene que llegar a Jesucristo, usted tiene que llegar a este Evangelio para que usted sea verdaderamente libre. Por eso Jesucristo les dijo, seréis verdaderamente libre. Porque hay falsas libertades, hay inclusive religiones que están enseñando al hombre que es libre. Le dicen, confiese, pase aquí que lo voy a liberar, pase aquí adelante, diga soy libre. Diga 3 veces soy libre y ya quedó libre. Hay religiones que hablan así, gloria al Señor, y hablan de esas libertades así, pero la libertad solamente la puede dar Jesucristo.
Y la libertad es esa libertad del pecado. La palabra de Dios dice, el mundo entero está bajo el maligno, gloria al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y a darnos la verdadera libertad, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Qué bueno sería, amigo, que me escucha. Qué bueno sería, amigo, que me alcance a escuchar, que usted conociera la verdadera libertad, que usted sintiera lo que es sentir el gozo del Espíritu Santo, que usted sintiera lo que es estar en paz con Dios, que usted sintiera lo que es estar libre y poder recibir la muerte en cualquier momento. Que usted verdaderamente sintiera la paz del Señor en la su vida, llegar a la verdadera libertad, que esa es la libertad que da Dios. El diablo amenaza al hombre de todas las formas, y la forma en la que más esclaviza al hombre es amenazándolo con la muerte. Pero es que al Hijo de Dios, gloria al Señor Jesucristo, aún después de la muerte, bendito sea el Señor, le espera la vida eterna. Cuando el Hijo de Dios dicen que murió, no, Él no murió, Él está durmiendo, gloria al Señor. Ahí se está descomponiendo solamente su cuerpo, gloria al Señor Jesucristo, y ahí ya no está Él, gloria a Dios. El cuerpo dice que el Espíritu volvió a Dios, que lo dio, bendito sea el Señor, y está durmiendo, esperando la venida del Señor. Den una alabanza al Señor Jesús. La verdadera libertad la da Jesús, el Señor. Seréis verdaderamente libres. Y voy a compartirle de pronto algunas cosas de las que Dios nos hace libres, porque el tiempo ya ha avanzado. En Cristo somos libres de la condenación y la culpa. Bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. El Señor Jesucristo nos libera a nosotros de la condenación y de la culpa, hermano. Una persona que ha pecado mucho, una persona que de pronto ha asesinado, que ha adulterado mucho, una persona que de pronto fue un expendedor de droga, una persona que de pronto fue una prostituta, gloria al Señor, o una hechicera, bendito sea el Señor, y que ha hecho mucho daño, bendito es el Señor Jesucristo. Dicen los psicólogos, o dice la ciencia, que es muy difícil que de allá de su conciencia, así ella deje de hacer esas cosas, que de allá de su conciencia se limpie esa conciencia y que nunca lo vuelva a atormentar eso, gloria al Señor Jesucristo. Pero hay uno que se llama Jesucristo, que sí puede liberarlo, que sí puede limpiarle la conciencia, que en verdad lo perdona, gloria al Señor, y que dice su palabra, que arroja los pecados a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos, gloria al Señor Jesús. Esa es la libertad que da el Señor. Nos libera, gloria al Señor, de la ley del pecado, de la muerte, de la condenación. Nos libera de la culpa también. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos al Señor Jesucristo. Jesús llevó sobre Él toda nuestra culpa, la llevó Jesús en la cruz del Calvario, todo el pecado lo llevó Él y murió en la cruz por nosotros, como dice Isaías 53. Gracias a su muerte y su resurrección es que somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que aceptarlo a Él, solo tenemos que aceptar este evangelio, bautizarnos en el nombre de Jesús, bajar a las aguas del bautismo arrepentidos en el nombre de Jesús y seguir este camino, gloria al Señor, y tener un nuevo comienzo con el Señor, tener la vida eterna con el Señor, tener la verdadera libertad con el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Cuando recibimos el regalo de la salvación por fe, estamos diciendo que aceptamos su sacrificio. Cuando le obedecemos de bautizarnos en el nombre de Jesús, de seguir el Evangelio, es como si le estuviéramos diciendo al Señor, aceptamos tu libertad,
Aceptamos esa libertad que solo usted puede dar. Aceptamos que ese sacrificio, valoramos lo que usted hizo en la cruz. Bendito es el Señor Jesús. Y no necesitamos hacer más nada para ser salvos, sino aceptarlo a Él, arrepentirnos de todo corazón, bautizarnos en el nombre de Jesús y perseverar en este evangelio hasta el fin. Gloria al Señor Jesús. También el Señor nos da la libertad del dominio del pecado. Gloria al Señor. Dice, Él nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por el perdón de sus pecados, en quien tenemos redención. Gloria al Señor, el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor Jesús. Él nos liberó de la oscuridad y nos trasladó al reino de Él. Gloria al Señor. Y tenemos en Él perdón de los pecados. Gloria al Señor. La oscuridad o el pecado, gloria al Señor, no tiene más poder en aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Denle una alabanza al Señor Jesús. Todo el que acepta al Señor Jesucristo queda libre de la oscuridad, queda libre del dominio del pecado. Eso es ser verdaderamente libre. Nosotros, alguien que esté hundido, gloria al Señor, en algún pecado, alguien que esté hundido en algún vicio, alguien que de pronto desde hace mucho tiempo esté hundido en algo y él quiera de todo corazón salir de allí, de ese vicio, salir de allí, de ese problema, gloria al Señor Jesucristo, solamente podrá salir, solamente podrá ser verdaderamente libre con la ayuda de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Solamente con la ayuda de Él, gloria al Señor, Él podrá ser liberado del dominio del pecado. Porque es que Jesucristo nos libra del dominio del pecado. Dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero la palabra de Dios también dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Las obras que el diablo hace, Jesucristo las deshace, las destruye, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Denle una alabanza al Señor Jesús. Así que Él nos libra, gloria al Señor, de las tinieblas. Él verdaderamente nos puede hacer libres del dominio del pecado, porque es que el pecado domina a una persona, hermano. La persona la coge el diablo con cualquier cosa, con una cadena, puede ser de hechicería, y esa persona no piensa sino hacer hechicería todo el tiempo, gloria al Señor, o lo coge con una cadena de pronto de borrachera, de licor, y la persona no puede, aunque quiere dejarlo, pero no puede, gloria al Señor, necesita meterse más de continuo en el Señor, y clamarle, y seguir escuchando esta palabra, y orar, y ayunar, y seguir pidiéndole al Señor y clámele al Señor que le dé su Espíritu Santo y continuamente hasta que el Señor lo libera. Gloria al Señor, porque hay una promesa del Señor Jesucristo que lo libera. Bendito sea el Señor. Denle la alabanza al Señor Jesús. Es un proceso del que nosotros no debemos rendirnos. Si llegamos a fracasar en este proceso, volvemos a doblar las rodillas, volvemos a pedirle perdón al Señor y seguimos hasta que logremos que el Señor nos libere. Gloria al Señor, porque Él con un solo toque que nos dé nos libera. Con alguno de nosotros que el Señor lo toque en esta noche y lo llene del Espíritu Santo, con eso basta para que sean rotas todas sus cadenas. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, dice la palabra. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Con la ayuda de Dios nosotros podemos vivir en santidad. Con la ayuda de Dios no tenemos que hacerle caso a las mentiras ni a las acusaciones del diablo. Él nos acusa de nuestro pasado. Él nos ataca con nuestro pasado. Él nos pone en la mente cosas que hemos hecho en el pasado. Él nos pone tentaciones, nos pone cosas, gloria
gloria al Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda, gloria al Señor, en nuestra debilidad, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, y es más poderoso, gloria al Señor Jesucristo, el que está en nosotros que el que está en el mundo, gloria al Señor. Eso dice San Pablo lo confiesa, él dice, el mundo entero está bajo el maligno, gloria al Señor, pero él mismo dice, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así el mundo entero esté bajo el maligno, así el mundo entero esté bajo el maligno, pero ¿qué es lo grande que hay para nosotros? Que hay libertad en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús, que es más grande, más poderoso, el que está con nosotros, gloria al Señor, que el que está dominando el mundo. En el mundo el diablo domina muchas cosas, tiene muchos lugares, tiene muchas cuevas, gloria al Señor, pero hay una palabra hermosa que dice que ese que se cree grande, que dice la palabra, que hay uno que se cree grande, que se cree poderoso y tiene cierto poder. Porque la palabra de Dios dice que si alguno va a entrar en la casa del hombre fuerte, debe atarlo primero, gloria al Señor Jesucristo. Y a ese hombre fuerte se está como refiriendo en la palabra, es al enemigo, gloria al Señor Jesucristo. Pero hay uno que entró a la casa del hombre fuerte, que podríamos decir que esa casa era el mundo entero, porque el mundo entero lo dominaba Satanás, pero vino uno más grande, vino uno más poderoso, gloria al Señor, que se llama Jesucristo, vino uno que es glorioso, vino uno que es santo, vino uno que es todopoderoso, gloria al Señor Jesucristo, y ese que es grande, gloria al Señor, dice la palabra de Dios que ató al hombre fuerte, lo ató, bendito sea el Señor, lo encadenó. El diablo tuvo que someterse, el diablo tuvo que humillarse, el diablo tuvo que doblegarse ante la presencia de Jesucristo. Denle una alabanza más al Señor, denle un aplauso en esta noche. Nosotros somos ya libres, hermano. Ya no estamos al dominio del hombre fuerte. Ahora estamos en el reino de Jesucristo el Señor, porque Él es el que nos libra, nos liberta del hombre fuerte también. Nos libera de Satanás y del pecado, bendito sea el Señor. Nos libera de la muerte eterna, y voy a dejarlo hasta ahí con este último. La libertad que da Dios también de la muerte eterna. Nadie se puede liberar de la muerte aquí terrenal, y nadie se puede liberar de la muerte eterna, que es después de esta muerte terrenal. Solamente hay uno que se llama Jesucristo. Solamente Él nos puede liberar de la muerte eterna, porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Hay vida eterna en Jesús, hay libertad de la muerte en Jesús, hay bendición en Jesús, bendito sea el Señor. Él no quiere que usted muera eternamente, hermano. Él quiere que usted alcance el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. Él nos puede libertar, amigo, hermano, que me escuchan esta noche. Jesucristo te liberta. Déjese liberar del Señor. Bendito es el Señor Jesús. No podemos nosotros ganar la vida eterna con nuestra propia fuerza. No podemos nosotros liberarnos de ese hombre fuerte que dice la Biblia, que está dominando el mundo entero. Bendito sea el Señor. Solamente dice, si nosotros nos acogemos a Jesucristo y nos entregamos de verdad de todo corazón, con toda nuestra alma, y nos doblegamos con todo el alma ante Él, porque esto no es una religión, mi hermano, esto es una verdad. Aquí estamos luchando por la salvación de nuestra alma, y tenemos que someternos con todo el corazón a Jesucristo. Y si lo hacemos de esa
Él nos libera del hombre fuerte, Él nos libera de la muerte, gloria al Señor Jesucristo. Él nos concede, bendito sea el Señor, que la muerte ya no tenga poder sobre nosotros, bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque Cristo venció la muerte con su resurrección. Amén. Aleluya. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero espiritualmente, después en la resurrección, viviremos con Cristo por toda la eternidad, hermano. Por toda la eternidad. Ciertamente, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra, cree al que me envió y tiene vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Mire, no será juzgado. Lo libera hasta de ese juicio, gloria al Señor, porque habrá un juicio. La palabra de Dios habla de un juicio, el juicio de los vivos y de los muertos. Pero si usted se mete en Jesucristo, no será juzgado, dice la palabra de Dios. El que cree en mí, cierto, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida inmediatamente. La palabra de Dios dice que el que cree en Él, gloria al Señor Jesús, es salvo. Pero dice que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Bendito sea el Señor, porque ha amado más las tinieblas que la luz. Así que la salvación está ahí, ahí está Jesucristo. En esta noche una vez más está Jesucristo acá. Ahí está Jesucristo una vez más ofreciéndole la salvación. Una vez más el Señor Jesucristo le está ofreciendo vida eterna. Una vez más Él está ofreciendo que usted quede libre. Gloria al Señor en su nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios. Hay otras muchas más. Dios nos libera del miedo, de la opresión del enemigo, de la ira de Dios, de todas esas cosas, del miedo al castigo nos libera Él, gloria al Señor Jesús. Pero hoy, hasta acá dejémoslo ya por cuestión del tiempo. Pero el Señor, amigo y hermano que me oye, es el que te libera y serás verdaderamente libre. Gloria al Señor Jesús. No hay ninguna otra clase de libertad que sea la real. Solamente la libertad que ofrece Jesucristo. Él te hace verdaderamente libre. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Voy a pedirle a la hermana Liana que ore, dándole gracias a Dios por esta palabra, que pase aquí adelante. Y allá cada uno que ha escuchado, gloria al Señor, en las redes y aquí nosotros, y que Dios le ha hablado, hable con Dios mientras estamos orando. Hable ahí en su puesto, en la mente con Dios, y dígale al Señor Jesucristo, libéreme, Señor. Esa es una oración constante mía. Siempre diciéndole al Señor que Él no me suelte de su mano, que Él me libere de todo lo malo, que quite todo lo malo de mi vida, gloria al Señor Jesús. Que me permita el día que yo muera o el día que venga el Señor, que esté totalmente a paz con Él, gloria al Señor. Pero Él sí nos libera, hermano, Él puede liberarlo. Él puede liberarlo de eso que usted cree que nadie lo puede liberar y que usted nunca va a cambiar. Yo le digo, Jesucristo sí lo libera, gloria al Señor. Vamos a orar. Hermana Liliana nos dirige en esta oración. Señor Jesús, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, porque has hablado a mi vida. Y yo sé que a la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí en este momento, Dios. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia en nuestra vida, Señor Jesús. Señor, que cada día podamos que tú nos libertes, Señor Jesucristo. Porque somos humanos, Dios mío, cometemos errores. Pero sabemos que tú nos liberas en el nombre de Jesús de Nazaret. Maravilloso Dios, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, que tienes misericordia de nosotros, Señor Jesucristo. Bendito y alabado es tu nombre, Señor Jesús. Bendice a cada hermano que está aquí en este lugar, Señor Jesús.
Jesucristo. Pero también bendice a aquellos hermanos, Dios mío, que no pudieron venir a esta noche al culto, Señor. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor Jesús. Tú eres un Dios maravilloso, Dios. Bendito es tu nombre santo, Dios. También te pedimos por todos los amigos que nos escuchan a través de las redes, Señor Jesús. Cualquier problema, cualquier dificultad, Dios mío, haznos entender que tú eres un Dios grande, Señor Jesús. Que tú estás ahí a su lado, Dios mío. Que tú eres un Dios de milagro y de poder, Señor Jesucristo. Tú eres el único que libertas al cautivo, Señor Jesús. Que tú eres enfermedad liberta a cada uno, Señor Jesús. Tú eres maravilloso, Dios. Hay inmenso poder en tu nombre, Señor Jesús. Liberta a todos los habitantes de este barrio, Señor Jesucristo. Que ellos sean libertados y que la luz del Evangelio pueda resplandecer sobre su vida. Rompe cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Maravilloso eres tú, Rey del cielo. Hay inmenso poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Maravilloso eres tú, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay inmenso poder, aleluya. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Yo sé que tú vas a reventar toda cadena. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendito es tu nombre santo. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito y alabado es tu nombre santo. Aleluya. Hay inmenso poder en tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres grande y maravilloso, Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre santo. Escóndete en la mano del Señor y deja que tu amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Y diablo y hombre en ti, cosa creada. Escóndete en la
vida.